Ya lo escuchamos, pero yo quiero escucharte a ti, Alejandro Guillén. Qué gusto tenerte con nosotros. Vaya situación y aparte un tema que ya hemos platicado varias veces. El hecho de quitarle la autonomía a ciertos organismos, lo vimos con el INAI, lo platicamos y ahora lo estamos viendo con el Poder Judicial. Pero para empezar y poner en contexto al auditorio, ¿para qué son estos fideicomisos? Estos 13 fideicomisos que ahora tendrá que validar si se extinguen o no el Senado. Bueno, mira, prácticamente para ponerlo en síntesis, esos 13 fideicomisos son recursos que tiene los trabajadores del Poder Judicial, la gente desde jueces hasta mandos medios y parte de la base, en la cual tienen diferentes utilidades, entre otras, por ejemplo, servicios médicos, entre otras pensiones, en fin, hay diferentes rubros en los cuales para los cuales se destina este dinero que está en esos fideicomisos. Ahora, de esos 13 fideicomisos, hay 6 que en particular tienen que ver con los trabajadores. Entonces, con recursos de los trabajadores. Entonces, sí es un problema el que estamos viendo, pero un problema más de carácter político que de carácter de eficiencia económica, de austeridad republicana y esto. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, este recorte, la justificación que se está haciendo para el recorte de los fideicomisos es el de siempre. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Bueno, pues es que vamos a recortar para eficientar los recursos, para distribuir mejor los recursos y además para evitar los privilegios y combatir la corrupción, ¿no? Ese es el discurso que justifica prácticamente la extinción o eliminación de estos fideicomisos. Entonces, la pregunta es si eliminando estos fideicomisos se va a combatir la corrupción. A mí me parece que no. No es por ahí por donde se va a combatir la corrupción, ni mucho menos, ni tampoco es quitándole, porque parte de esos fideicomisos son ahorros que los propios trabajadores del Poder Judicial, exactamente, van haciendo durante años precisamente para que cuando se retiren, pues sus pensiones sean más o menos unas pensiones que les permitan vivir después de que dejan de trabajar en el Poder Judicial. Por decir el dato mucho más en donde se exhibe la mayor necesidad que tienen los trabajadores de esos fideicomisos. Entonces, no es eliminando los fideicomisos, estamos hablando de más o menos 15,000 millones de pesos, que pues, si tú lo comparas con los otros millones que maneja en fideicomisos el Poder Ejecutivo, pues palidece, en realidad 15,000 millones de pesos no es tanto. Entonces, lo que vemos es realmente como lo acabamos de ver en la persona que entrevistamos de la Ibero, lo que dice es correcto, es decir, estamos hablando más bien de un golpeteo hacia el Poder Judicial. ¿Por qué esto de los fideicomisos no salió anteriormente cuando estaba como presidente el ministro Saldívar, que como todos sabemos el ministro Saldívar pues, se llevaba muy bien con el presidente? ¿Por qué en esa época no salió esto de los fideicomisos? Es una pregunta que tenemos que hacernos porque al momento en el cual entra la ministra Norma Piña como presidenta y entonces comienzan los conflictos, porque además la presidenta pues hace que los ministros de la Corte pues aborden temas en los cuales el presidente ha perdido la mayoría o una buena parte de los casos que son emblemáticos para él. Entonces, esto viene a colación precisamente por esos reveses que la Suprema Corte de Justicia le ha dado a varias de las iniciativas que el presidente ha presentado y por lo tanto, bueno, pues no podemos hablar en sentido estricto de que se trate de una medida para combatir la corrupción, de una medida que permite… ¿Para qué se va a usar ese dinero? Ya se han quitado más fideicomisos y se ha mencionado lo mismo, sí, ¿no? la redistribución sí, pero no hemos visto nada. Y además mira la cantidad de dinero que se está yendo en los famosos proyectos emblemáticos del presidente. El asunto del Tren Maya, el asunto de la refinería Dos Bocas, lo que se está gastando todavía pagando toda la indemnización con respecto a la cancelación del aeropuerto internacional de Texcoco, el que se iba a construir ahí, en fin, y Pemex. Pemex que es en efecto un barril sin fondo y que, bueno, pues son millones y millones y miles de millones de pesos que se están invirtiendo ahí y que la verdad no se ve bien a bien cuál vaya a ser la productividad o las ganancias que tenga el Estado mexicano en esas inversiones. En cambio, hay un dato importantísimo que hay que mencionar.
El índice global de impunidad, este que presentan frecuentemente la Universidad de las Américas, Puebla, en ese índice, entre otras cosas, lo que se señala es que México ocupa los últimos lugares en el índice de impunidad, para variar, y uno de los factores que influyen en ocupar esos últimos lugares es el hecho de que la cantidad de jueces por habitantes no es la suficiente o la que necesita México para impartir justicia. Ya sabemos que el problema de la impunidad es uno de los problemas fundamentales que tiene nuestro país. Correcto. Y que además acompaña a la corrupción, ¿verdad? Son primas hermanas, Van ahí, ¿verdad? Que ahí se van acompañando. Y entonces aquí lo que señala este índice global de impunidad es que mientras que México tiene apenas arriba de 4 jueces, más o menos 4 jueces por cada 100,000 habitantes, en el mundo, los países que están avanzando y que están abatiendo la impunidad tienen 17 jueces. ¿Cuál es la recomendación? Ajá. ¿Cuál es la recomendación que hacen? Pues que hay que invertir más Exactamente. en jueces, hay que invertir más en el Poder Judicial, hay que darles más recursos, hay que tener más jueces, y lo mismo ocurre con la Procuración de Justicia, hay que tener más ministerios públicos, hay que tener más, en fin, más recursos para la parte tanto de la Procuración de Justicia como de la impartición de justicia. Entonces, esto de los fideicomisos, Lidia, amigos del auditorio, realmente ni combate la corrupción, porque también, recordemos, no se nos olvide la iniciativa para elegir por voto popular a los ministros de la Suprema Corte, que allí está, y también se dice que hay que lograr esa reforma para que se acabe la corrupción en el Poder Judicial. Estas medidas no son para combatir la corrupción, son medidas a través de las cuales se está golpeando al Poder Judicial, y que los recursos que se están expropiando al Poder Judicial, estos recursos de los fideicomisos, no van a ser necesariamente para repartirlo en programas sociales, que bueno, dice uno, ojalá pudiera uno ver reflejado ese dinero en los programas sociales, pero la verdad es que las obras emblemáticas del presidente son las que están absorbiendo miles y millones de pesos. Exactamente, en este momento, y bueno, pues la verdad es que ni se combate la corrupción, ni se hace más eficiente al Poder Judicial quitándole estos fideicomisos que son, importante subrayarlo, mucho de este recurso de los fideicomisos son de los trabajadores. Viale, como siempre, un gusto que estés con nosotros, y espero en serio que haya quedado como más claro el tema, porque nada más vemos, se están manifestando, cerraron el periférico. No, va más allá, ¿no? Va muchísimo más allá. Muchísimas gracias, Alejandro Guillén. Gracias a ti.